Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Señor, perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad, Señor, y ayúdanos cada día a ser transformados. Guía nuestros pasos, Señor. Te damos gracias por los hermanos que ya están con nosotros desde los distintos países, Señor. Bendice y guarda a cada oyente, desde los que están con nosotros de los Estados Unidos, de Alemania, de Colombia, de Chile, de México, de Panamá. Bendice, Señor, a cada uno de los que de distintos lugares, Señor, abren las puertas a sus hogares para escuchar la lectura diaria de la palabra de Dios. En este día daremos inicio a la lectura del Evangelio de la carta a los romanos, Señor, donde el apóstol, Señor, expone las más hermosas verdades sobre tu Evangelio, sobre tu verdad gloriosa. Prepara nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, nuestras manos para amar, para entender, para hacer tu voluntad, Señor. Que cada uno de los hermanos que ya están conectados puedan adueñarse de esta promesa revelada, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Quédate con nosotros, Señor. No nos abandones, que sea siempre tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Todo te lo he rogado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, teniendo una breve introducción sobre lo que es esta epístola, la primera epístola paulina que está ubicada, ¿verdad?, que ocupa en la sexta posición. Tenemos los primeros 4 evangelios, luego el libro de los Hechos, que es conocido como el libro histórico del Nuevo Testamento. Los primeros 4 son libros biográficos, luego viene el libro histórico y ahora pues se hace apertura a lo que conocemos como las epístolas paulinas o las cartas escritas por el apóstol Pablo. Y bueno, el autor sin duda alguna es nuestro amado apóstol, y la fecha donde se redacta o en la fecha en que se redacta este libro es en el año 56 después de Cristo. Y el tema que abarca esta carta es la justicia de Dios en el Evangelio. Cuando Pablo escribió Romanos, alrededor del siglo, del primer siglo, por supuesto, en el primer siglo, alrededor del año 56 después de Cristo, no había estado aún en Roma, aún no había llegado, aunque predicaba el Evangelio desde su conversión en el año 35 después de Cristo. Durante los 10 años anteriores había fundado iglesias a través del mundo mediterráneo. Ahora, él está acercándose al final de su tercer viaje misionero, y esta epístola es, por lo tanto, una confirmación madura de su comprensión del Evangelio. La iglesia de Roma había sido fundada por otros cristianos, desconocidos para nosotros, pero ya visible en hechos. Y Pablo, en sus viajes, conoció a muchos creyentes en esta ciudad. Lo más probable es que Pablo haya escrito Romanos en el año 56 después de Cristo, mientras estaba en Corinto recogiendo dinero para ayudar a cristianos necesitados de Jerusalén. Él proyectó ir a Jerusalén con lo recaudado y entonces visitar la iglesia de Roma. Después de recibir el aliento y apoyo de los cristianos romanos,
planeó dirigirse a España para predicar el Evangelio y escribió para contarle a los romanos de su inminente visita. Y es probable que la carta haya sido entregada por Febe, quien era diaconisa de la iglesia. En vista de sus planes, Pablo escribió una carta para presentarse él mismo a una iglesia que nunca había visitado. Al mismo tiempo redactó una exposición completa y ordenada de los grandes principios del evangelio que él predicaba. A romanos comúnmente se les considera las más grandes exposición de la doctrina. Esta epístola redactada a esta iglesia es considerada como el compendio más profundo de los temas doctrinales en toda la escritura, en todos estos lo que encierra las epístolas paulinas, lo que encierra la carta de Roma, es una exposición tremenda, profunda, extensa de la exposición de la doctrina cristiana. Desarrolla de forma lógica y ordenada profundas verdades teológicas y está llena con los grandes temas de la redención, la culpa de toda la humanidad, nuestra incapacidad para ganarnos el favor de Dios, la muerte redentora de Cristo y el don gratuito de la salvación que solo se recibe por fe. Como Pablo no había visitado a Roma, la epístola no trata problemas locales específicos, pero contiene enseñanzas generales aplicables a todos los cristianos de todos los tiempos. A través de la historia de la Iglesia, el mensaje de la epístola a los romanos ha provocado muchos avivamientos a medida que la gente descubre la magnificencia de Dios y su gracia derramada hacia la humanidad. El tema doctrinal que más le interesa a Pablo demostrar es que Dios es justo. A pesar de todo lo que sucede en este mundo, pese a que todos los seres humanos son pecadores, pese a que Dios no castiga, sino que perdona a los pecadores, pese a que los creyentes puede que no vivan completamente de acuerdo con la justicia de Dios, pese a que los creyentes sufren y se demora la redención final, pese a que muchos judíos no creen, aún así Dios es perfectamente justo y nos ha perdonado por su gracia. Por la misericordia de un Dios de perfecta justicia, debemos vivir en consonancia con ella. Romano nos enseña que no debemos confiar en nosotros mismos para la salvación, sino en Cristo. Que debemos imitar la fe de Abraham, que debemos ser pacientes en tiempos de dificultad, que debemos regocijarnos de que Cristo nos represente, que debemos crecer en la continua muerte al pecado, que debemos caminar en cada momento con el Espíritu, que debemos esperar la gloria futura y confiar en que Dios convertirá en bendiciones nuestros sufrimientos actuales, que debemos orar y proclamar el Evangelio a quienes se hayan perdidos, especialmente los judíos, que debemos alabar a Dios por la gran sabiduría de su plan de salvación. Especialmente en los capítulos del 12 al 15, la carta ofrece muchos ejemplos específicos de la aplicación de las verdades cristianas, muestras de cómo el Evangelio trabaja en la práctica tanto en la iglesia como en el mundo. Por último, podemos aprender de Pablo el cuidado y las atenciones personales que manifestaba hacia los creyentes. Toda esta epístola es la historia del plan redentor de Dios en Cristo y la necesidad de la redención, la detallada descripción de la obra de Cristo y sus implicaciones para los cristianos, y la aplicación del Evangelio de Cristo a la vida diaria. Más específicamente, Jesucristo es nuestro Salvador, quien obedeció perfectamente a Dios como nuestro representante.
y quien murió en sacrificio en lugar de nosotros. Él es el único en quien debemos tener fe para salvación. A través de Cristo recibimos muchas bendiciones, reconciliación con Dios, justicia y vida eterna. Identificación con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Estamos vivos para Dios, libres de condenación. Herencia eterna nos espera. Sufrimos con el Señor, somos glorificados con Él. Somos como Él, y el hecho de que aún hoy Él intercede por nosotros, sin duda toda la vida cristiana se vive a través de Cristo. En oración, con gozo, con exhortación, con alabanzas a Dios y en general, vivimos para Dios para hacer su santa voluntad. Así que nos damos cuenta de los temas maravillosos que encierra esta epístola que produce gran gozo a toda alma que alcanza el favor divino de la salvación. Por gracia sois salvos, y esto es don de Dios. Esto es dado, es un obsequio dado de Dios a todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Así que bueno, vamos entonces ya a dar inicio a la lectura del primer capítulo de la epístola escrita a la iglesia que estaba en Roma. Escuchemos con atención. Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros, es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aun sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Bueno, iniciamos entonces este primer capítulo y sin duda alguna no podemos tergiversar de preguntar quién escribió el apóstol esta epístola, porque tenemos acá precisamente el apóstol enviando sus saludos a esta iglesia al representarse como Pablo, siervo de Jesucristo, que ha sido llamado a esta gran misión de ser apóstol y ha sido apartado para extender la voz del evangelio en la tierra, pues que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y precisamente notamos que estas verdades de las cuales estaban experimentando los hombres en lo que conocemos la época después del nacimiento de Jesús, lo que sería entonces el Nuevo Testamento o la nueva dispensación, como a veces también se le conoce, ya el Señor había anunciado por boca de sus profetas estas bendiciones. Fíjense que los apóstoles habían anunciado las buenas nuevas de salvación. Muchos de ellos tenemos al profeta Isaías que anunció, y bueno, así muchísimos que anunciaron estos días de salud. Y hace referencia acerca del Hijo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, aquí notamos que Jesús combinaba en su persona las naturalezas humana y divina. La frase según la carne pues hace referencia a la naturaleza humana, que no existía antes de ser concebido en el vientre de María. Y no se trataba exclusivamente de un cuerpo humano, sino que incluía también una mente y un espíritu verdaderamente humanos. Aunque Jesús ha sido el Hijo de Dios desde la eternidad, porque aquí nos dice que fue declarado el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús ha sido Hijo de Dios desde la eternidad, sin duda alguna. En su nuevo papel como Dios hombre, fue explícitamente declarado Hijo de Dios a causa, por supuesto, como evidencia clara de su resurrección. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, haciéndose referencia al rol que estaba ejerciendo el apóstol Pablo y los que estaban trabajando a la par con él, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y precisamente al recibir de Dios este encargo, la fuerza mayor que motiva a estos hombres a trabajar con amor y fervor a la causa de Dios es el amor. Y eso da como resultado una obediencia
sin ninguna condición. Cuando nosotros amamos y estamos totalmente convencidos de la voluntad que se nos ha enseñado o lo que el Señor nos ha revelado, no hay obediencia con condición. Bueno, Señor, si tú me haces esto, yo te voy a servir. Señor, si tú me haces, no. En esto haciendo referencia a que esa obediencia a la fe llegará a todas las naciones por el amor que se tiene a la orden recibida del Señor, entre las cuales estáis también vosotros a ser llamados de Jesucristo. Es decir, les está recordando que ustedes también son parte de la herencia al Señor, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ese hermoso adjetivo, santo, se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para designar a los cristianos. Podría traducirse literalmente como gente santa. Todos, fíjense, todos, las distintas etnias, las distintas naciones, tienen una sola demanda llevada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, llamados a ser santos, apartados para una buena obra, diferentes, únicos, apartados de toda especie del mal. Y entonces Pablo empieza a expresar su deseo de visitar a Roma y le dice: yo doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Eso que se está escuchando de esa fe que se ha acrecentado en vuestros corazones. El apóstol Pablo daba gracias a Dios a través de su Hijo Jesucristo por esos testimonios de fe que se extendían de este lugar. Pues testigos me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y a mí siempre me ha llamado la atención esta expresión muy particular y hermosa del apóstol Pablo, porque cuando él hacía las epístolas, las redactaba, siempre anunciaba que estos hermanos que iban a recibir estas cartas estaban presentes en sus oraciones. Ustedes se pueden imaginar qué tamaño tenían las oraciones del apóstol Pablo. Cuando él hace referencia que sin cesar los tiene presentes sus oraciones, estamos seguros que así era. No era solamente mera forma de que quedara bonita la carta, no, era que realmente eran parte de las peticiones diarias que él elevaba a Dios para protección, fortaleza y engrandecimiento de su obra a través de los hermanos que habían comprendido el plan glorioso de la salvación. Imagínense esta expresión hermosa, sin cesar. Pablo debe haber tenido un compañerismo diario con Dios a través de la oración, sin duda alguna, y no vacile en hablar de su propia vida de oración. ¿Para qué, hermanos? Para animar a otros en este sentido de emprender diariamente ese vínculo con el Señor a través de la oración. Él hace mención de ellos y ruega que si de alguna manera le era posible, de acuerdo a la voluntad de Dios, él pudiese tener un próspero viaje para encontrarse con este grupo de hermanos que, aunque no los conocía físicamente, pero sí estaban impresos en su corazón y presentes en sus oraciones. Porque él expresa: deseo verlos para comunicarles un don espiritual, a fin de que ustedes puedan ser confirmados. Fíjense los intereses que movían al apóstol Pablo. Poderles dar palabras de ánimo, de aliento, para que su fe fuese cada día más robusta en Cristo Jesús. Pablo deseaba visitar la iglesia en Roma, no solo por razones sociales, sino, hermanos, para comunicarle algún don espiritual a fin de fortalecerlos. Es decir, él quería darles esas palabras de aliento, de motivación,
dadas del Espíritu Santo para que su fortaleza en el ministerio de Dios fuera con mayor eficiencia. Entonces notamos acá los sentimientos manifestados por el apóstol para esta congregación que estaban en Roma. Y nos sigue diciendo entonces, esto es, explicando más detalladamente, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es decir, esto es mis palabras para poder ser dirigidas por Dios para fortalecerlos a ustedes, pero yo también voy a recibir fortaleza de parte de ustedes. Esto es algo recíproco. Dios me ha dado y yo comparto, y lo que Dios a ustedes le ha dado también me va a fortalecer a mí. Es decir, para compartir experiencias, para compartir testimonios, que cuánto bien nos hace, cuánto beneficio nos trae a la familia de Dios. Y haciendo referencia a esto, el apóstol Pablo entonces le dice, yo no quiero, hermanos, que ustedes ignoren que muchas veces he intentado ir a ustedes, pero bueno, no he podido, he sido estorbado, para también de repente pues pueda también tener entre ustedes algún fruto, como lo he tenido también entre los otros gentiles. Bueno, y le hace referencia a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. Yo soy deudor. Pablo sentía la obligación de predicar el evangelio a todo tipo de personas, no importando su nacionalidad, su credo, no importando. Él necesitaba saldar esa deuda con Dios. ¿Y cuál era? Extender esa preciosa noticia, las buenas nuevas. Así que en cuanto a mí, hace referencia, yo estoy pronto a anunciarles el evangelio también a ustedes que están allí en Roma. Tenía entonces tenía ese deseo, y a la vez nos hace entender que tenía pues la confirmación de que así sería. Pronto vería sus rostros y sería entonces en ellos llevado a cabo esa consumación de ese deseo, de compartir con ellos experiencias que le edificaran tanto a la iglesia como ser él también edificado por medio de la iglesia de Cristo allí en ese lugar. Y viene entonces de este hermoso versículo cuando dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este versículo encierra en un solo vínculo a toda nación. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hace la acepción al judío primeramente. Recordemos que la salud viene de los judíos, y también al griego. Es decir, cuando hace mención del griego está haciendo referencia a los nacionales y a los no nacionales. Es decir, aquí entra la inclusión del pueblo no judío. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, así como está escrito en el libro, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y quién? ¿En dónde está escrito este hermoso versículo? En Habacuc, el profeta Habacuc. Y este versículo es usado por el apóstol Pablo en diversas epístolas. Entonces, el tema de la epístola es que Pablo no se avergonzaba de anunciar el evangelio porque sabía que tenía poder para traer salvación a la gente. Esto sucedía cuando, para alcanzarla, las personas confiaban y ponían su fe en Cristo. Y nos damos cuenta entonces cuando hace la mención de judíos primeramente, porque la práctica misionera de Pablo en cada ciudad era que él comenzaba predicando el evangelio. ¿Dónde? Recuerden, cuando estábamos leyendo el libro de los Hechos, él abordaba primeramente las sinagogas de los lugares a los cuales él llegaba. Si no había sinagoga, entonces ya él buscaba otros lugares, pero primeramente llegaba a su pueblo judía, ahí precisamente a la sinagoga judía, y luego pues una vez que los judíos lo escuchaban, o en varias oportunidades pues que también rehusaron el mensaje, él iba y predicaba a los gentiles. Y esto seguía el patrón establecido por Dios en el Antiguo Testamento.
el de Cristo durante su ministerio terrenal y el del trabajo evangelístico de la iglesia primitiva. Y precisamente esto fue también la manera en que Jesucristo enseñó a sus discípulos. Recordemos que primero hay que esperar que se sacien los de la casa, le dijo el Señor a la mujer sirofenisa. Hay que esperar que se sacien primero los de la casa. Y así lo enseñó a los discípulos, y por supuesto los discípulos, una vez convertidos en apóstoles, entonces tomaron ese mismo modus operandi. Llegaban, compartían la palabra de Dios, la verdad de Jesucristo a los nacionales, y una vez que empezaban por casa, llegaban entonces hacia los de afuera. Comenzando por Jerusalén, le dijo Jesús, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Comenzando por casa. Y hace referencia entonces a esta justicia de Dios, que es la vía divina para justificar a los pecadores. Y esto es, bueno, restablecer su inocencia ante el Señor sin comprometer en absoluto la pureza de la ley moral. Como está escrito en Habacuc 2:4, indica que la salvación solamente por la fe también se enseñó claramente en el Antiguo Testamento. Recordemos lo vivido por Abraham y por David. La gente no era salva por las obras o la obediencia de la ley en el Antiguo Testamento más que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la gente puso su fe en un Mesías que estaba por venir, un Mesías prometido. Entonces, notamos acá cómo va expresando el apóstol cuando dice, la ira de Dios se va a revelar, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, la exposición paulina del Evangelio siempre incluye el elemento de la ira de Dios, su justa cólera personal por todo el pecado del universo que la suscita, porque en lugar de glorificarlo, lo deshonran y contradicen la santidad de su naturaleza moral. La injusticia de la gente a veces conduce a la supresión de la verdad. Y sostener falsas opiniones sobre Dios o las enseñanzas de la Biblia, porque saben que la verdad requiere que se arrepienta. Entonces, la palabra nos enseña que desde la creación del mundo, fíjense cómo hace referencia en los versículos, porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Entonces, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahí está el peligro de lo que decía Salomón: el hombre, por echar muchas cuentas, por sacar muchas cuentas, llega entonces a rebelarse contra la voluntad de Dios. Mucho cuidado. Yo no sé por qué el ser humano siempre se enrolla, como dice por allí, siempre le busca 5 patas al gato. Hermanos, todo está revelado. Si el Señor nos los ha declarado, el Espíritu Santo está con nosotros y nos guía, ¿por qué enrollarnos? ¿Por qué estarnos sumergiéndonos en aguas extrañas? Qué difícil, ¿verdad? Lamentablemente. Fíjense lo maravilloso que es la verdad de Dios revelada a la humanidad. Y bueno, claramente el Señor nos dice, al observar el mundo creado, toda persona puede encontrar abundante evidencia de la existencia y el poder majestuoso de Dios. Entonces, habiendo conocido a Dios, como expresa el apóstol, toda la gente sabe en sus corazones que Dios existe, así como algo de sus requerimientos morales. Esto no quiere decir que la gente puede venir a la fe salvadora observando la naturaleza creada, porque
La fe salvadora solo se alcanza escuchando y creyendo en el mensaje de la Biblia acerca de Cristo. Así que no podemos caer tampoco en el otro lado. Ellos profesaron ser sabios y lamentablemente se convirtieron en necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Así es el Señor, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de cuánta cosa pasaba delante de sus ojos. Y el Señor efectivamente, si usted tiene una estatua, si usted tiene un pedazo de madera, eso se va a deteriorar con el pasar del tiempo. Nuestro Dios no. Nuestro Dios nunca perece, es eterno, ha sido y será por la eternidad. Entonces el apóstol Pablo argumenta acá la decadencia moral, espiritual en la que está sumergido el mundo. La falsa religión lleva a la inmoralidad personal. Dios entonces hace aquí la aclaración que Dios, habiendo ellos pensado ser sabios, se hicieron necios, y habiendo cambiado la gloria del Señor por cosas que perecen, como son esos ídolos. Entonces, ¿qué sucedió? Y esto es alarmante, hay que tener mucho cuidado. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que ellos deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. ¡Qué condición! Por lo cual, ¿verdad? Dice, también los entregó a ese error y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuántos no prefieren creerle la mentira que aceptar la verdad? Eso es muy común, ¿verdad? En nuestros días, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, reconociendo que Dios es bendito por los siglos. Entonces, toda la gente, ¿verdad?, prefiere creer a la mentira antes que a la verdad. La falsa religión, pues, da esa apertura a la inmoralidad personal. Dios los entregó, y la misma frase se repite en los versículos 26, 28, lo vamos a leer para indicar la terrible verdad que si las personas continúan rechazando a Dios, el Señor las abandona a sus crecientes actividades inmorales y, por supuesto, autodestructivas. Es como haciendo referencia un poquito a lo que el Señor dijo. Si la sal se desvanece, no va a servir para nada. ¿Y qué va a hacer el Señor? Lo echa fuera. Va a ser pisado por el hombre, deformado por lo que a lo que se expone. Y es precisamente el apóstol Pablo hablando de la condición en la cual estaban. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Fíjense cómo se caracteriza esta verdad. Pasiones vergonzosas, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y esto nos conecta directamente con Levíticos capítulo 18 versículo 22 y con Deuteronomio, cuando hace referencia a los usos fuera de la naturaleza, es decir, hombre con hombre, mujer con mujer. Muchas personas aseguran que eso estaba solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo no. Dios, lo que era pecado para el Antiguo Testamento sigue siendo pecado en todos los tiempos, hermanos. Dios no muda. La demanda del Señor no varía. Santidad a Jehová en la casa, en el camino, al acostarte, en todo tiempo. Esto es una característica que debe tener toda persona que anhela estar en el reino de Dios. Entonces, aquí el apóstol enumera una cantidad de pecados y atrocidades que produjeron en sí la ira grandísima de Dios. No, pero es que eso era antes, ya Dios eso ya lo ve. Podemos decir así, bueno, es que ya Dios es un open mind. Ya el Señor tiene mente abierta y no, hermanos, no podemos caer jamás en las mentiras del diablo. El Señor ha sido,
es y será santo por la eternidad. Recordemos esa manera en que se le alababan los querubines en la visión que vio Isaías. Santo, 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 el Señor es santo. Así, esa característica particular de Él y todos sus hijos estamos llamados a vivir en santidad. Y solamente hay un camino a la santidad. Hermanos, es la obediencia a Dios. Acercarnos a Él es alejarnos del pecado. Así nos hace referencia el apóstol Pablo que también los mismos hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hermanos, hombres con hombres. ¿Y qué hicieron? Recibieron en sí mismos la retribución debida a su maldad, a su extravío. Eso nos da a entender que todo el Señor lo organizó de una manera especial. Y esto hay que hablarlo. El matrimonio es la santa institución creada por Dios. Es más, antes de que el Señor apartase el séptimo día para la familia, para el descanso, ya el Señor había creado el matrimonio. Y creó a Adán y a Eva. No creó a Adán y a Eva. Hay que tener mucho cuidado. Muchas corrientes satánicas envuelven y de hecho muchas personas que creyentes en la fe han empezado a tener ideas extrañas, erróneas. El Señor es perfecto y creó el vínculo del matrimonio. Y la sociedad está a un nivel tan alejado de Dios que hoy por hoy usted se encuentra una pareja de un hombre, una mujer que no se quieren casar, no quieren contraer matrimonio. Pero fíjense que sí se consiguen aquellos hombres con hombres que sí están luchando porque se les reconozca su unión como una unión bendecida y resguardada por Dios, cuando eso no lo enseña la palabra de Dios. No con esto estamos diciendo no. El Señor espera que cada uno de los hombres que han cometido infracciones, pecado, puedan reconocer su maldad y arrepentirse, porque el Señor no los echa fuera. Pero necesitamos reconocer, esto va en contra de la naturaleza de Dios. Todo órgano tiene su función. Todo. Y en la unión matrimonial produce crecimiento, porque un hombre y una mujer al casarse, al tener intimidad, pues conciben sus hijos. Lo contrario de lo otro. Y el apóstol Pablo lo revela claramente, hermanos, sin tapujos, sin mayores cosas, para estar dudando. ¿Qué querrá decir el apóstol Pablo acá? No, esto está muy clarito. Entonces, ¿qué nos hace referencia a esa expresión? Se encendieron en sus lascivias, haciendo cosas contra la naturaleza. Por supuesto, actividades homosexuales. Lascivia unos con otros, aún el deseo homosexual se considera que es un pecado grandísimo desde la perspectiva de Dios. Y Dios, por supuesto, cuando dice que a cada quien le dio su retribución, se refiere a cualquier consecuencia destructiva, resultado de la homosexualidad, ya sea física, emocional o espiritual. Entonces, nosotros no podemos caer en el error de decir, bueno, pero es que eso era antes, ya no. No. Dios en su amor y en su misericordia todo lo ha organizado de una manera que sea beneficioso para la humanidad. Si no hubiese sido así, hermanos, entonces no hubiese tenido sentido que el Señor hubiese destruido esas ciudades que se encendieron en tanta maldad. Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín fueron destruidas a consecuencia de la perversión y la maldad que en ellos se desarrolló. No hay armonía, la maldad, la inmundicia, el pecado con Dios, no hay. Entonces, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ellos no quisieron tener a Dios en su noticia, pues Dios permitió que ellos tuviesen una mente reprobada. Y así ellos entonces a toda liberalidad hacían cosas que no convienen.
estaban llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Imagínense la cantidad de lista de maldad y de pecado que enumera el apóstol en este primer capítulo. Cuando les menciona, miren la lista: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, oh cuánta cosa, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Oigan, hijos, cuidadito. Aunque usted vea ese pecado insignificante, no es así. Es necesario que la obediencia esté plasmada en los corazones, en las mentes de los hijos. Fíjense, son necios, desleales, sin afectos natural, implacable, sin misericordia. Ustedes saben la cantidad de lista acá de sentimientos, de maldad, de atrocidades que se lleva el hombre cuando se aleja de Dios. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, que son dignos de muerte. Así de sencillito, son dignos de muerte. Y hace aún más, abre el abanico el apóstol Pablo, porque es que no solamente se complace en hacerlos, no. El mal va más allá. También se complacen con los que practican estas atrocidades. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto bien nos hace leer su palabra? Ninguna iglesia, ninguna institución puede decir: esto era antes, esto quedó abolido en la cruz de Jesucristo, porque ya Jesucristo había muerto, había resucitado y el apóstol Pablo estaba enseñando lo que a Dios no le agrada. Entonces no nos podemos caer a cuentos. Cuidadito con eso. La palabra de Dios es invariable. Santidad a Jehová es la demanda. Y ha sido la demanda de ayer, hoy y por siempre. Seguimos avanzando al siguiente capítulo. Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre que juzgas a los que hacen tales cosas, y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia, y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y también el griego, mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente, haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y estás reposado en la ley, y te glorías en Dios, y sabes su voluntad, y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley.
Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que, si el incircunciso guardare las justicias de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión, y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Porque no es judío el que lo es en lo manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Bueno, y como se había dicho al principio de la introducción de la epístola, el apóstol Pablo no había conocido en físico la congregación que estaba en Roma. No ataca problemas definidos, bueno, de cómo va a suceder en otras epístolas. Sin embargo, guiado por el Espíritu Santo y sabiendo la necesidad de esta hermandad que se hallaba en Roma, escribe de una manera magistral, de una manera gloriosa, de modo que despierta a conciencia que el evangelio verdadero es aquel que se enseña a través de la práctica. Y fíjense cómo él asume, dice, ustedes no tienen excusa. Quienes quiere que sea ustedes que juzgan a otros, a ti mismo te estás condenando porque tú haces lo mismo que le juzgas a otra persona. Porque el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad, esto no es cuento. Las personas que hacen el mal tendrán su justo pago, así como las personas que perseveran haciendo la voluntad de Dios tendrán su justa recompensa, sin duda alguna. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican estas cosas es un hecho. No podemos evadir y decir, ay, mira, lo que pasa es que estos que hacen mal, mejor les va en la vida. Esperemos que el Señor es longánime, el Señor es paciente, esperando ese arrepentimiento genuino. Y si le ha prolongado la vida es porque aún tiene esperanza. Porque el día que lo sorprenda la muerte en un estado de pecado, no tendrá excusa ante Dios. Y le hace esta pregunta, ¿piensas esto? Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú vas a escapar del juicio de Dios? Es decir, juzgas a los pecadores por su maldad, pero tú haces lo mismo teniendo un vestido de cristiano. En pocas palabras, tú menosprecias las riquezas de su benignidad, de la paciencia de Dios, de la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y es precisamente, mire, los pecadores que todavía no experimentan el castigo de Dios deben desechar la idea de que la misericordia divina se prolongará indefinidamente. Esto no es así. El juicio se tarda solo para dar tiempo de arrepentimiento. Y esto lo expresó con preocupación el apóstol Pedro. No crean, no tengan por tardanza la venida del Señor. Y por eso, pensando que la gracia de Dios te da permisión a pecar, no. Esto no funciona así. Arrepentimiento es reconocer tu estado que te aleja de Dios. Y al reconocer eso, tú entiendes que necesitas un Salvador. Y ese Salvador todo lo tiene Cristo. Cuando tú entiendes tu condición, entonces ese cambio es operado en tu ser. Pero si tú sigues viviendo a la misma manera de antes de conocer a Cristo, vana va a ser tu predicación, falso va a ser tu juicio. Y el apóstol Pablo le decía,
por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, lo que estás atesorando para ti es ira para ese día de la revelación del justo juicio de Dios, porque sin duda alguna vendrá el pago a cada quien según sus frutos, porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Mucho cuidado con esto. Y hace la salvedad: vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan la gloria, la honra y la inmortalidad. Miren esto, lo maravilloso. Pero ira, enojo a los que son contenciosos, a los que no obedecen a la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? La palabra del Señor. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesucristo en su oración intercesora. Tu palabra es verdad. ¿De qué me habla la palabra de Jesús? Y por eso Él expresó: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, ese enojo a aquellos que perseveran en desobedecer la verdad y obedecen a la injusticia, ¿qué van a recibir esos? Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y hace la aclaración a los judíos primeramente y también al griego. Entonces, esto nos da a entender que conforme a sus obras, y no contradice el evangelio de salvación como una dádiva gratuita que no puede ser ganada. Pecados. Entonces, esto uno dirá, bueno, pero entonces, si no vamos a ser justificados por la obra, sino por la fe. Oigan bien esto. Esto no es para que entremos en confusión. No contradice el evangelio de la salvación como una dádiva gratuita que no puede ser ganada. No. El versículo sintetiza lo que realmente sucederá. Los incrédulos serán juzgados por sus pecados y los creyentes, quienes han sido libertados de sus pecados gracias al sacrificio de Cristo, serán recompensados en el cielo de acuerdo con su conducta en esta vida. ¿Se entiende? Entonces, aunque la frase perseverando en bien, cuando dice el apóstol perseverando en hacer el bien, se refiere a los cristianos. Su salvación no se debió a las buenas obras, no. Porque ellos confiaban en Cristo, quien ganó para ellos la vida eterna. ¿Y de qué manera retribuyen y pueden manifestar el cambio operado en ellos una vez que fueron alcanzados por esa gracia salvadora? A través de sus frutos. A través de sus frutos. Una persona que haya aceptado el plan de salvación no va a ser un maldiciente, no va a ser un adúltero, no va a ser un idólatra, no va a ser un blasfemo, no va a ser un mentiroso, no va a ser un ladrón, no va a ser... ¿Se entiende? Allí va el punto. Entonces, la procedencia de este cambio de actitud va a dar la evidencia clara de lo que Dios ha hecho en tu vida. Exactamente, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, ¿qué es necesario? Apartarse del mal y hacer lo bueno. Pablo subraya que tanto los judíos como los gentiles están bajo el juicio de Dios y se diferencian uno de los otros. Es que los judíos poseen la ley, mientras que los gentiles no, aunque por naturaleza cumplen con algunas cosas estipuladas por la ley. Dios ha dado a toda persona desde la creación del mundo el instinto moral, aunque el continuo reincidir en el pecado o una cultura que lo tolera puede distorsionarlo. El caso es que la gente será juzgada de acuerdo con la revelación que haya recibido. La norma para el juicio de los judíos será la ley escrita, y en el caso de los paganos lo será la ley no escrita de la conciencia
y la naturaleza, porque el Señor nos ha dado una vocecita que se le llama conciencia, la cual nos alerta cuando estamos haciendo algo que favorece o algo que es degradante. Entonces, el Señor no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Así nos revela la palabra de Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, pues sin ley van a perecer. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley van a ser juzgados. Y aquí nos revela una gran verdad que no podemos obviar ni pasar por alto. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Estos serán justificados. Podemos escuchar, pero si no actuamos referente a lo que el Señor nos ha enseñado, no vamos a ser justificados. Entonces, mucho cuidadito con esto, porque nos dice que aquellos gentiles que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tienen la ley, son ley para sí mismos. ¿En qué nos hace esto? La conciencia, la voz de la conciencia. Porque a través de las obras escritas en sus corazones, ellos dan el testimonio de que esa conciencia los acusa o los defiende de sus razonamientos. Entonces vendrá ese día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a este evangelio glorioso. Entonces, le reprocha el apóstol Pablo a decirle: tú tienes el sobrenombre de ser judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y tú conoces la voluntad de Dios y has sido instruido por la ley, que apruebas lo mejor. Y tú confías tanto en esto y te pasas a ser guías de ciegos, luz. Y fíjense esto lo que le está diciendo. Y tú confías, judío, en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Eres instructor de los indoctos, eres maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Y le dice: tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y es precisamente eso. Una vez que nosotros conocemos la ley y no cumplimos la ley del Señor, eso deshonra a Dios en nuestras vidas. ¿Sabían eso? Eso deshonra a Dios, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, a menudo el peor enemigo del evangelio y del honor de Dios es el pecado en las vidas de aquellos que profesan ser creyentes. Entonces, han sido llamados para hacer luz a los que están en tinieblas. Han sido llamados para ser maestros de niños. Han sido llamados para ser instructor de los indoctos. Pero aunque enseñas a otros, tú lo que enseñas no lo estás poniendo en práctica en tu vida. Porque al no cumplir con la bondad de Dios, con la verdad de Dios revelada a la humanidad a través de sus mandamientos, eso hace que el nombre de Dios sea deshonrado en tu vida. Porque así lo dice la palabra de Dios, está escrito, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros, por su culpa. Esto lo profiere, esto lo dice el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 5. Por culpa de ustedes, de su mala forma de vivir, por no vivir en santidad y en justicia delante de Dios todos los días. Entonces el nombre de Dios es blasfemado por su culpa, porque a través de ese incumplimiento descarado de la ley, tú pasas a deshonrar a Dios. Porque la verdad, y hace referencia sobre la circuncisión, no de la carne, sino del corazón. A la verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, pues tu circuncisión pasa a ser incircuncisión.
Entonces, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no sería tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿A qué le está dando mayor peso? A la obediencia, al guardar la voluntad de Dios en nuestras vidas. El que físicamente es incircunciso, pero guarda la ley a plenitud, te va a condenar a ti, que eres circuncidado, pero es un transgresor de la ley. No tiene validez en tu vida, pues no es judío el que lo es exteriormente, lo asegura el apóstol Pablo, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No, no es esa, sino es judío el que lo es en su corazón. Y la circuncisión, esa circuncisión del corazón, esa que se ve en el espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, no es de hombre, es de Dios. Y esto evoca a la transformación genuina y sincera que causa la verdad de Dios en tu vida. Cuando pasas a ser realmente ese judío convertido, te deleitas en la ley del Señor, vives enteramente conforme a su voluntad, entonces ya la música pasa a ser agradable a los oídos de Dios. Pero de no, si tenemos una vida totalmente en desacuerdo con la voluntad de Dios, pasamos a ser desonantes, pasamos a hacer un ruido a los oídos de Dios. Entonces es necesario entender la grandeza que hay en amar a Dios y demostrarlo a través de nuestras vidas bien vividas. Vamos a seguir avanzando hacia el siguiente capítulo. Romanos capítulo 3. ¿Qué pues tiene más el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente que la palabra de Dios les ha sido confiada, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios? En ninguna manera. Antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otra suerte, ¿cómo juzgaría a Dios el mundo? Empero si la verdad de Dios por mi mentira creció a gloria suya, ¿por qué aún así yo soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como somos blasfemados, y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa? ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, más por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión, y por medio de la fe la incircuncisión. ¿Luego deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes establecemos la ley. ¿Cuántos temas nos proporciona esta carta y cuánto bien nos hace leer y a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a ponerlo por obra, hermanos? Y esto es algo que fortalece nuestra fe en Dios. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Abre la pregunta. ¿Qué ventaja? ¿Qué ventaja tiene? Pues él mismo responde mucho, en todas maneras. Primero, porque Dios le ha confiado ¿a quién? A los judíos, a su pueblo, la palabra de Dios. Pues si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿será que la incredulidad que haya manifestado el pueblo de Israel va a ser nula la fidelidad de Dios? El apóstol mismo responde, no, de ninguna manera. Antes argumenta, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, así como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Salmos 116:11. Imagínese esa palabra veraz, esa palabra ¿qué quiere decir? Genuino, real, verdadero, ideal, manifiesto, no oculto. Es lo opuesto a la falsedad, al encubrimiento, a la inconsistencia humana. Dios es fiel en cumplir sus promesas. En Él no hay falsedad. Nos asegura que sus pronunciamientos concuerdan con la realidad, son auténticos y están en armonía con los hechos históricos. El hecho que usted no quiera obedecer a Dios, ¿eso va a negar que Dios existe? No, el Señor siempre será. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué vamos a decir? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Y aquí abre paréntesis el apóstol y dice, hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo entonces el Señor juzgaría al mundo? Aunque el juicio de Dios sobre el pecado muestra su justicia y realza su gloria, esto no significa que sea un Dios injusto. La santidad de su naturaleza exige que se castigue el pecado. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo entonces juzgará Dios al mundo? Realza el apóstol Pablo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué entonces aún soy juzgado como un pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa y afirma que nosotros decimos, y esto está entre paréntesis, hagamos males para que vengan bienes? La conclusión de Pablo sobre el argumento en el versículo 1 hasta este versículo es que todo el que está en el mundo está bajo el juicio de Dios. Sean buenos o sean malos, seremos juzgados por Dios. Entonces, algunos tergiversaban el evangelio de Pablo diciendo que el apóstol Pablo predicaba hagamos males para que vengan bienes. Aunque Dios es tan grande que puede utilizar el mal para su gloria, nunca hace el mal y nunca nos permite hacerlo para obtener buenos resultados. Cuando Él expresa nosotros, incluye a los judíos en contraste con el ellos, que se refiere a los gentiles. Pues ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Cuando Él hace esta pregunta en el versículo 9, a ese nosotros hace referencia al pueblo judío y ellos al pueblo gentil. En ninguna manera.
pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos absolutamente estamos bajo pecado. Así como está escrito en el libro de los Salmos, no hay justo ni un uno. No hay nadie que entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y aquí tenemos el argumento basado a través de la Escritura. El apóstol Pablo aseverando el estado original del hombre, así. No hay uno que pueda decir yo soy perfecto, yo estoy libre de pecado, no hay, y lo avala por medio de las Escrituras. Entonces, la razón que subyace bajo el crecimiento corrupción de la sociedad es que no tienen temor de Dios. Es decir, piensan que no tienen que responder ante Dios por sus inmoralidades. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿de qué lo dice? Los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Que toda boca se cierre el día del juicio. Nadie podrá decir que Dios ha sido injusto. Los judíos tenían la ley escrita de Dios en la Escritura, y los gentiles las normas morales en sus corazones y en sus conciencias, suficiente por lo menos para que perseveraran en la búsqueda constante a Dios. Así que por las obras de la ley ningún ser será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley entra el conocimiento del pecado, así tal cual. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y saben cuál? Testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es la justicia de Dios? Por medio de la fe de Jesucristo. Ahí está la justicia de Dios, para que todos los que creen en Él, ¿en quién? En Jesucristo. Todos los que creen en Él, porque es que no hace diferencia el Señor, porque como todos pecaron y todos hemos sido destituidos de la gracia de Dios, todos entonces necesitamos ser reconciliados por medio de nuestro amado Salvador. ¿De qué manera somos justificados gratuitamente? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, subraya el contraste entre la revelación de la ira de Dios que nos viene manifestando el apóstol y ahora la revelación de su justicia por la ley y los profetas. Se refiere a todo el Antiguo Testamento que pronunciaron sobre la obra redentora de Jesucristo. La fe en Jesucristo es una confianza genuina en Cristo, una sincera seguridad en Él, en lugar de en uno mismo para alcanzar la salvación. Nunca, hermanos, nadie alcanzará por sí mismo las normas divinas de absoluta perfección moral para merecer la gloria de Dios. Jamás. Por lo tanto, si va a haber alguna salvación, debe ser por la vía de la gracia. Entonces, siendo nosotros justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Jesucristo, quiere decir que esa justificación es que nos declara el Señor justo ante su Padre. Así se ve esta justificación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa propiciación quiere decir apaciguamiento de la ira divina por medio de una ofrenda de sacrificio. Y algunos niegan que la Biblia contenga esta idea porque no creen que un Dios de amor pueda nunca convertir a sus criaturas en objeto de su ira. Pero la idea está claramente expresada en la palabra cuando se traduce propiciación, que ofrece la única solución ante la condenación divina del pecado, tal cual lo explica el apóstol Pablo.
Y en el corazón del Evangelio yace la idea de que Cristo no hubiese tomado sobre sí la ira de Dios que la humanidad merecía. Ella todavía pendería sobre nosotros. Entonces, el concepto de propiciación está también vívidamente descrito en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. La palabra sangre es una referencia a la muerte de Cristo como sacrificio realizado en nuestro lugar. La sangre derramada de Cristo es una clara evidencia de que se entregó enteramente su vida por nosotros para manifestar su justicia. Dios no había castigado todos los pecados del pasado en el tiempo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, aparecía como alguien injusto, en razón de que se había pecado sin que se hubiese pagado la pena correspondiente. Pero cuando Cristo murió, Él pagó incluso por los pecados pasados que Dios había perdonado, mostrando así que la justicia divina nunca perdona el pecado sin satisfacción completa de la pena. Esta deuda había que pagarla y fue pagada a través del sacrificio del Hijo de Dios. Entonces, una liberación asegurada por el pago de un rescate, esa liberación, dejar en libertad la palabra, eso es, describe un conquistador soltando a los prisioneros. Así sucedió. Un amo redimiendo a un esclavo. En el Nuevo Testamento la palabra designa la liberación del mal y de la condenación del pecado por medio de Cristo. Y el precio que se pagó para la compra de esa liberación fue la sangre vertida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Librados de la muerte, entonces ya no tenemos que ir al antiguo amo del pecado. Debemos estar libres con la libertad en que Cristo nos ha dejado. Entonces, ¿qué implica todo esto? La evangelización mundial requiere que veamos a la gente tal como Dios la ve. Nos dice, porque como todos pecaron y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, nosotros estamos llamados a llevar esta gran verdad. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos que aprender a ver a la gente como Dios la ve, como pecadores, porque somos pecadores por naturaleza, por decisión propia, por conducta, por ciertas actitudes y pretextos ciegos que hacen algunos creyentes en Cristo que no advierten la condición desesperada de los perdidos. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Y la reconciliación final son los términos que se describen en la creencia errónea de algunos que de al fin y al cabo, aún a lo eternamente perdido se les librará del juicio eterno. Pero Pablo dijo esto, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, porque él vio a los perdidos como Dios los ve. Dijo que el amor de Dios lo constreñía y se dedicaba entonces a la evangelización mundial. Las naciones, es decir, todos los seres humanos necesitan el evangelio desesperadamente y están perdidos sin él. Un examen cuidadoso de la palabra de Dios nos ayudará a escapar y a retener la convicción de que la humanidad entera necesita de Dios. Muchas personas, triste y lamentablemente, caen en el error de que a través del sacrificio de Jesucristo todo pecado es perdonado. Es cierto, pero si tú lo crees, te conviertes de corazón al camino de la salvación. Si esto fuese así, hermanos, ya el sacrificio de Cristo ya nos perdonó. ¿Ustedes creen que tendría sentido que Jesucristo le hubiese dicho a sus discípulos, vayan, adoctrinen a todos los gentiles, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado? Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ustedes creen que tendría sentido esa orden divina recibida por Cristo? No. Jesucristo sencillamente le hubiese dicho a sus discípulos, ya no se preocupen, ya la deuda está pagada, de aquí en adelante pueden vivir como quieran porque ya todo eso se pagó. Para adelante, ya. No tenemos que hacer inversión en la evangelización y en la extensión de la verdad gloriosa de la salvación. No. Pero Jesucristo dijo, vayan, doctrinen a todos los gentiles, enseñándoles que guarden estas cosas
cosas que yo les he mandado. Fíjense, ese cambio, ese reconocimiento que tenía una deuda impagable, nunca jamás podía pagar, pero una vez que ha sido pagada, entonces ahora yo pertenezco a ese que me pagó la deuda. Y por lo tanto ya no vivo conforme a mi vieja manera, ahora pertenezco a Él, soy propiedad de Él. Cuando uno entiende esto, entonces esa naturaleza perversa y malvada de independencia se quiebra. Y abrazamos con gratitud ese sacrificio perfecto realizado en la cruz para nuestra redención. De esa manera nosotros entonces ya podríamos aprender, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Cuando Cristo compró mi vida con su sangre, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, no, ahora las tendencias es que Cristo pagó todo, salvo siempre salvo, tú vives a la manera que tú quieras porque ya tú eres salvo. Y es una mentira perversa del enemigo, porque a él le conviene distorsionar la verdad de Dios en tu vida. A la pareja se lo dijo, a Eva se lo dijo, no, entendiste mal la instrucción de Dios. No es que moriréis, no es así. Sino que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese fruto, pues ustedes van a ser como Él, sabiendo lo bueno y lo malo. Entendiste mal. Y esa estrategia Él la sigue usando en nuestros días, tratando siempre de distorsionar las instrucciones de Dios a sus hijos. Tengamos mucho cuidado con eso. A nosotros nos conviene vivir de acuerdo a la ordenanza de Dios. Hijos obedientes, hijos amorosos, que nos deleitemos en vivir conforme a su plan, no resistiendo en hacer lo que a Él le agrada. ¿Ustedes creen que cada uno de los mandamientos de Dios no trae beneficio a nuestras almas? ¿A qué nosotros nos exponemos al ser adúlteros? ¿A qué nos exponemos, hermanos? Nos exponemos, primero, a alguna enfermedad venérea incurable. Segundo, hasta poder perder la vida. ¿Sí? De repente, ¿cuántos no han perdido la vida por el esposo de una mujer haberlo encontrado con otro e inmediatamente lo mata? Nos exponemos a muchas cosas malas y de todas esas el Señor nos quiere librar. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ver todas las ordenanzas de Dios, disfrutamos el caminar, porque los mandamientos, hermanos, son como esas barandas que nos protegen a caer al precipicio del mal, nos protegen. Cuando usted entiende, oye, de verdad que sí, el no robar me trae beneficio, puedo perder la vida, puedo perder la libertad, puedo perder muchas cosas. Entonces, cada mandamiento de Dios, todo lo que Dios ha hecho para sus hijos es de bendición. Y muchos afirman y dicen, bueno, pero ya Cristo pagó mi pecado, así que yo no tengo que guardar mandamientos. Y es una mentira terrible. Todo encierra la manera en que observas el poder de Dios restaurando tu relación con el Padre. Nosotros no éramos aceptos. El castigo del pecado tenía que pagarse y eso se pagó por el sacrificio de Jesús. Ahora, ¿qué queda de nuestra parte? Una continua rendición de amor a Dios. Jesucristo lo dijo, si me amáis, si nosotros reconocemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo amamos, entonces Él nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren qué manera tan hermosa el Señor de revelarnos, de demostrarle a Él nuestro legítimo amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos que recibimos de Él fueron dados por el Padre y han sido siempre y han estado vigentes en la humanidad. Y por ende necesitamos nosotros seguirlo viviendo hasta que el Señor venga por su pueblo o hasta que nosotros seamos recogidos, pero no tienen fecha de caducidad los mandamientos de Dios. Entonces, es de vital importancia que nosotros vivamos conforme a su misericordia. Hermanos, enviar a Cristo a morir por nuestros pecados fue la asombrosa solución divina al problema de cómo podía Dios permanecer siendo justo, porque Él necesitaba castigar a todo el pecado.
y al mismo tiempo justificar a los pecadores, declarándonos perfectamente justificados ante Él. Las leyes morales de Dios no son abolidas por el Evangelio de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ninguna ley moral de Dios ha sido abolida por el Evangelio de Cristo. A lo contrario, todo el plan de salvación, incluyendo a Cristo, obedeciendo por nosotros la ley y dando su vida por pagar nuestras transgresiones en ella, muestra que las normas morales divinas son eternamente válidas. Nosotros no estamos llamados a vivir desenfrenadamente, con el gran error diciendo al Señor, bueno, si yo confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, ya yo soy salvo, porque así lo dice la palabra de Dios. ¿A cuántos hermanos y personas hemos escuchado con este gran error? Si yo confieso con mi boca que el Señor es Jesús, es de Dios, yo soy salvo. Yo lo creo porque el Señor me oye, porque cuando yo necesito, Él me da lo que yo le pido. Y tienen una vida desordenada, tienen una vida llena de maldad y cuánta cosa. Y se jactan diciendo eso. Pero la palabra de Dios nos dice que todos compadeceremos ante el tribunal del Señor. Aquellos que perseverando, haciendo lo bueno, van a tener esa vida eterna. Pero aquellos que triste y lamentablemente, conociendo cómo vivir piamente ante Dios, perseveran en hacer lo malo, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Entonces está a su elección. Usted escoge. ¿Va a perseverar haciendo la voluntad de Dios? ¿O va a vivir happiness? Pura happiness. Felicidad completa en usted haciendo y se declara salvo. Y eso es una cosa tremenda. Hermanos, la palabra de Dios no se contradice. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Dios nos ayuda a tener en nuestro corazón ese sentido de pertenencia de Dios. Nosotros tenemos que entender que ya no somos del mundo. Jesucristo lo dijo en la oración intercesora. Ellos no son del mundo. El mundo los aborrece porque ellos no son del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son de él. Por tal motivo, nuestras obras no pueden ser similares a las que hace el mundo. Entonces, esto no entra en contraste por ningún lado. Hay armonía en la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo les dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? Bueno, por la de las obras. No, no son por las de las obras, por la de la fe. Y concluimos en esto, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El que piensa que guardando la ley va a ser salvo está equivocado. Los salvados guardan la ley porque aman a Dios. Así de sencillo. Entonces, ¿es Dios solamente de los judíos? Pregunta el apóstol. ¿No es también Dios de los gentiles? Claro, Él es Dios de los gentiles también. Porque Dios es uno y Él va a justificar por la fe a los de la circuncisión y también por la fe a los de la incircuncisión. Entonces, pregunta, ¿luego por la fe vamos a invalidar la ley? No, en ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. Al contrario, nosotros por la fe confirmamos la ley, viviéndola, creyéndola y sabiendo que no es por las obras de la fe, de la carne, por las obras de la ley, por la obra de la fe en Jesucristo. Entonces, sigo viviendo por fe. Me sujeto a la ley de Dios. Eso es vivir por fe. ¿Se entienden? Yo vivo por fe. Yo me sujeto a la ley de Dios. Ah, no, pero yo soy salva, siempre salva. Así que yo vivo y yo hago lo que yo quiero porque el Señor me compró. Y yo vivo conforme así porque no hay pecado. Ya el Señor pagó todo lo del pecado. Así que, no, hermanos, no nos dejemos engañar. El diablo le está haciendo guerra y mucha guerra a los que perseveran, amando a Dios, obedeciendo a Dios, deleitándose en sus promesas que son fieles y son eternas. Entonces, vamos a deleitarnos grandemente en amarlo, en obedecerlo y en confiar, porque esto, hermano, nos trae ganancia, una ganancia eterna. Lo que Dios
nos ha preparado, hermanos, es algo maravilloso. Vale la pena. Si tantas personas pierden la vida buscando un país mejor para realizar sus sueños, ¿no nos conviene más invertir nuestra vida en el reino de los cielos? Piénsenlo. Así que Dios nos bendiga y nos guarde y nos permita confiar plenamente en sus palabras, que no nos defrauda. El Señor no nos defrauda. El Señor es fiel, es legítimo, y como evidencia plena esta gran verdad, tenemos un sinfín de testimonio de hombres y mujeres que han invertido sus fuerzas, su fe en el camino a Dios, y lo han demostrado por medio de sus vidas, entregándolas como ofrenda grata a la presencia de Dios. Entonces, esperemos constantemente, fielmente, que Dios en nosotros hará esa obra, perfeccionándonos en el camino de la fe. Bueno, vamos entonces a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has dado en este día de leer tu palabra, Señor. Te amamos y te exaltamos. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más, Señor, a permanecer, a perseverar en ti, Señor, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, Señor. Ayúdanos a ser de ese grupo que persevera en ti para alcanzar ese regalo que has prometido a los que confiamos plenamente en ti. Señor, te damos gracias por cada hermano que ha estado con nosotros conectado desde los distintos países. Señor, los hermanos que nos escuchan desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Ecuador, desde Colombia, desde México, desde Panamá. Bendice y guarda a cada oyente, Señor. Te presentamos los niños, los jóvenes, los adultos, Señor, los ancianos. Ten misericordia, oh Padre amado, por amor a tu nombre. Los matrimonios, Señor, delante de ti están. Oh, te pedimos por los ancianitos, Señor. Sigue guardándolos, bendiciéndolos, que aún en su vejez estén vigorosos allí, plantados en tu casa. Te presentamos también, Señor, la salud de los hermanos por los cuales estamos orando, Señor. Tú lo sabes. ¿Cuántos están afligidos en un hospital? ¿Cuántos están padeciendo de una terrible enfermedad, de un diagnóstico que la ciencia no da esperanza, Señor? Pero tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra solución, Señor. Tú te compadeces del enfermo, del afligido, Señor, porque a ti no podemos ocultarte nuestros pensamientos, nuestros dolores, nuestros quebrantos. Tú los conoces, Señor, por amor de tu nombre. Ten misericordia, obra a favor de nuestros hermanos por los cuales estamos orando, Señor. Hay muchos. Ten misericordia, te pedimos por el apóstol Cecilio, Señor, por Lauri, por Nathan, por Natanael, por Lisa Córdoba, Señor, pacientes de cáncer. Señor, tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra. Tú no defraudas, Señor, a ninguno que confía en ti, Señor. Ten compasión por amor de tu nombre. De Sabdi, Señor, está en tus manos, Señor. De Evelyn en su enfermedad en los huesos. Ten misericordia, Señor. De José Elías, sigue siendo una obra especial en este jovencito. Gracias por la operación de la hermana Mirta, Señor, que se está recuperando. Sigue haciendo la obra en ella, así como la hermana Berenice Arias, Señor. Te presentamos, oh Dios, de manera especial a nuestras hermanitas Ernestina, a nuestra hermana Raquel López, a nuestra hermana Lucita. Ten misericordia, Señor, de la hermana María. Ten misericordia, Señor. Tantos que necesitan de ti. Y tú sabes, Señor, que no hay
más solución que implorarte a ti, Señor. Tú eres el dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto, Señor. Viene de ti, Señor. Si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia. Ten misericordia, Señor, de las situaciones que se están presentando acá en Panamá, Dios mío. Pon tu mano de amor. Ayuda, Señor, las guerras que están pasando, Señor, que tú puedas hacer una obra especial. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, tiempos del fin, Señor, pero bendito seas que nos das la fe para clamar a ti, porque tú eres príncipe de paz, Señor. Ten misericordia, Señor. Te presentamos la conferencia en México, donde tus hijos se reunirán, Señor. Que sea tu nombre altamente glorificado, Señor, magnificado, Señor. Bendice y guarda a cada hermano que tiene planes de asistir, Señor. Que sea para su alma de gran regocijo. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno. Porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.